gente, queridos amigos, hoy es día 14 de julio de 2020. Yo estoy un poco más descansado y bueno, estoy empezando de nuevo a subir material que me resulta interesante, ¿no? Me he fijado que en el canal temas que son quizás más importantes, más no reciben tantas visitas, no reciben tantas vistas como temas que son un poco más banales quizás. Es interesante eso. Bueno, pero bueno. Hoy yo traigo un tema que es uno de los temas más trascendentales en la historia del pueblo de Cuba. Es interesantísimo. Es el tema de la religión. Y yo lo he titulado así, Fidel y la religión, porque bueno, el plato fuerte de este programa se lo lleva el periodo de 1959 a la actual. Entonces vamos primero a hacer un poquito de historia, porque es importante siempre estar ubicado en la historia. Yo tengo algunas notas que tengo para que no se me olvide ningún detalle, porque siempre a mí se me olvida algo y no quiero que se me quede nada afuera. Bueno, de la religión en Cuba. Podríamos hablar de una religión original, quizá. Habría que ver qué es lo que es considerado como religión y qué son prácticas semireligiosas o prácticas tribales, cosas así. En Cuba, por ejemplo, de la cultura aborigen, de la cultura de los indios que había en Cuba, no nos queda una gran tradición, no nos queda una huella tan perceptible, porque bueno, la población india sabemos que en Cuba se redujo muchísimo. Primero por las enfermedades, debido al contacto con los europeos, los españoles en este caso, y por el exterminio también, no sé si llamarlo exterminio, por los malos tratos a que fueron sometidos en la búsqueda de oro y demás tipos de trabajos de todo. Hay una corriente ahora en España, sobre todo una corriente de derecha. Yo me identifico con la derecha, pero en este caso creo que se está tratando de hacer una especie de revisionismo histórico sobre el papel de la conquista española, ¿no? Y entonces están tratando de presentar al conquistador español como alguien bonachón, como alguien bondadoso. Y si es cierto que los españoles fundaron gran cantidad de instituciones caritativas, de hospitales, de escuelas, también es cierto que hubo mucho abuso, sobre todo en los principios. Hubo mucho abuso contra la población indígena y después el abuso fue extendido y aumentado con los esclavos traídos de África, con los africanos traídos como esclavos, que se les daba un trato inhumano. Y entonces hoy hay cierta tendencia a querer borrar eso, ¿no? Y presentarlo con una imagen distinta, lo cual no es así. Ahora bien, una cosa distinta es la barbaridad que está haciendo la izquierda de querer derribar estatuas de Cristóbal Colón. Y también es una manera de romper con la historia, ¿no? Porque sin duda Colón fue una persona que cambió para siempre la historia. No se puede tampoco tapar el sol con un dedo, no se puede cambiar la historia así de un plumazo, como mismo lo hizo Fidel Castro en Cuba durante 61 años. Bueno, ya la hemos visto como cambió la historia, que nosotros no conocemos ni nuestra propia historia. Y en el tema este ha pasado por el estilo, ha pasado es como una guerra entre izquierda y derecha, a ver quién se queda con la versión de quién. Pero bueno, sigamos con el tema de religión, que es lo que nos interesa. Viene el modelo religioso español. El modelo religioso español, por supuesto, católico romano. Católico apostólico romano. Junto con él, después vienen, cuando se empieza a importar población de África como esclavos, pues vienen los ritos africanos, que la mayoría son ritos animistas. Todos conocemos muchísimo de eso, porque en Cuba está muy extendido, se extendió muchísimo por la misma producto de la población negra,
y por su mezcla posteriormente con la población blanca. Hoy hay, ustedes saben que lo mismo hay paleros, hay babalaos de todo, lo mismo negros que blancos. No hay, ya no hay esa distinción entre razas para practicar los ritos estos afrocubanos. Y el catolicismo, ¿qué sí tenía? El catolicismo tenía, por supuesto, un carácter hegemónico, porque tiene un carácter misionero, tenía un carácter evangelizador, un carácter de conversión, y por eso es que bueno, el catolicismo es el que se impone como religión oficial, como religión más visible, como religión más practicada. Y en definitiva, bueno, los cubanos nacidos en Cuba, que eran una especie de pichones españoles, eran españoles nacidos en otro lugar, eran personas blancas que practicaban, bueno, la misma religión que sus antepasados. Pero entonces se empieza a producir esta, porque no solamente vinieron negros de África, vinieron también chinos, que trajeron parte de sus rituales, de su manera de ser, de su filosofía. Y después, cuando se produce la llegada de los norteamericanos, ellos traen consigo una cosa que ha sido muy influyente, que en Cuba se ha extendido muchísimo. Desde el mismo momento en que llegó se extendió muchísimo, que es un modelo de religión cristiana, por supuesto no católica, que es protestante, pero que es más una religión más, digamos, abierta a las capas más sencillas. Es una religión más que se percibe menos como una religión de ricos. Es una religión que es más de templos modestos, es más de o sea, tiene y no tiene esta serie de cuestiones que tiene el catolicismo, que es el celibato, etcétera, etcétera. Eh, el- lo que tienen es un pastor, que es un tema completamente distinto. El pastor es una persona que lleva una vida, que se puede casar, que tiene su familia, que no tiene. Y en Estados Unidos, como sabemos todos, no habría que ser pastor. En Estados Unidos, cualquier persona del pueblo, de la localidad donde estuvieran, que tuviera ciertos conocimientos bíblicos y todo, ese era el que se hacía cargo de ser el pastor de la congregación, del lugar. Y este modelo llegó también a Cuba también, el modelo de los evangélicos norteamericanos. Pero ellos importaron, los norteamericanos importaron no solamente eso, importaron alrededor de 50 denominaciones distintas, ¿no? Del protestantismo, porque bueno, Estados Unidos era protestante en su mayor parte. Importaron una cosa también que yo no estoy completamente de acuerdo, pero que vamos a verlo también, que fue el espiritismo. O sea, que se dice que los norteamericanos importaron también a Cuba el espiritismo, que en Cuba se practica muchísimo, tanto dentro de la religión afrocubana como se practica por otros lados. Y hoy el espiritismo, que es quizá considerado una pseudociencia, bueno, pues en una época practicar el espiritismo en Cuba era de la alta sociedad. Y yo recuerdo, por ejemplo, que mi abuelo iba a dar conciertos de piano en la sociedad espiritista, y todo lo que había allí eran personas de la high life, no eran personas de... O sea, que el espiritismo era una cosa que se puso muy de moda, y hubo mediums famosos que estuvieron en Cuba, entre ellos una tal Rufina de Noguerat, que se hizo famosísima y había un libro escrito y todo. Bueno, los que puedan buscar el libro, estaba en la Biblioteca Nacional. Yo no sé si en la Biblioteca Nacional, tengo entendido que ya no puede entrar todo el mundo, que ahora está mucho más restringida la entrada. Y bueno, y pueden estudiar un poco. Y en Cuba hay una asociación espiritista que se mantiene, y una de las cosas por las que se mantiene es porque su dirigente fue un combatiente de la Sierra Maestra, del ejército rebelde, y quizá por eso se les ha dejado más tranquilo. Eh, pero yo soy de los que opinan que el espiritismo llegó también por vía de ciertas personas que que venían de Europa, entre ellos franceses también, que estuvieron muy presentes en la primera parte
en los principios del siglo XX en Cuba, que había muchos franceses que vinieron a hacer negocios y otros que vinieron incluso como chulos. O sea, en Cuba era de todo lo que había, era un ajiaco tremendo. Y todas estas cosas esto fue todo como una amalgama que se formó, y por eso es que en Cuba la gente toma tantas actitudes diversas, ¿no?, en cuanto al tema de la religión. Pero eso sí, el 90% de la religión en Cuba, de una manera que de otra, era católica. Y eso se puede atestiguar por la cantidad de iglesias, la cantidad de templos que había en Cuba, que bueno, y si ustedes nada más que tienen que ir a ciudades como Trinidad y pueden ver la cantidad de... tenemos el caso de la patrona de Cuba, que es la Caridad del Cobre, todo eso, pero además vinieron también personas de origen árabe, que eran pocos, no eran muchos, pero sí tuvieron cierta influencia, pero no religiosa, era más bien comercial. Y vinieron judíos, por supuesto, que traían las dos influencias, traían la influencia comercial y traían su religión, pero la religión judía no es una religión misionera, no es una religión proselitista, o sea, no es una religión que busca adeptos, es una religión más bien cerrada, más bien dentro de una comunidad, y por eso es que no hay una influencia de la religión judía como tal dentro de Cuba, a excepto de la influencia natural que viene por la Biblia, que la Biblia, bueno, es la fuente del pueblo judío. Y de ahí, bueno, pues surge la religión cristiana, católica o protestante. Cuando llega 1959, el panorama era muy diferente al que hay hoy con la religión. Estoy buscando unas notas que yo había hecho porque es una cosa interesantísima. Por ejemplo, vamos a poner como ejemplo que la religión fue considerada siempre por los sistemas totalitarios, por los sistemas socialistas, estos que, como el de los bolcheviques en Rusia, toda esta gente fue como considerada, como le decían, el opio de los pueblos, etcétera, etcétera, todo esto. Y no es menos cierto que en muchísimos casos la religión católica, o sea, la iglesia, apoyó de manera más o menos abierta a la gente de más posición, a la gente rica, porque la iglesia apoyaba a la gente que detectaba el poder para estar en buena posición. Y entonces, bueno, esto le venía muy bien a la iglesia de predicar la mansedumbre mientras acumulaban sus beneficios, y entonces, bueno, se mantenían en esta especie de simbiosis, ¿no?, por el poder con la clase dominante, ¿no? Y por eso es que las iglesias reciben después tantas críticas, y es que empieza después un movimiento de rebelión contra la iglesia, tanto los anarquistas, los socialistas, todo el mundo se rebeló contra la iglesia. ¿Y qué pasó con Fidel Castro y la iglesia? ¿Ustedes se acuerdan de ese libro que se llamó Fidel y la religión, que salió en Cuba en el año 1988, si yo mal no recuerdo? Que era la primera vez en muchos años que la gente oía hablar en Cuba prácticamente de religión. En Cuba se sabía que había religión católica porque había en iglesias y porque había alguna gente que se les veía que era la iglesia, pero no era usual ver monjas en la calle ni ver un cura vestido en la calle de sacerdote, no era, eso era muy raro ver eso. Y entonces la presión ideológica, la presión de la enseñanza hacia el ateísmo, para afianzar el ateísmo, era tan fuerte que, bueno, en muchos casos los niños se sentían alentados a lanzarle piedras a las vidrieras de las iglesias. Muchas quedaron completamente rotas, otros tuvieron la precaución de colocar rejillas delante de las vidrieras para que no las rompieran. Y se hizo muy, muy, muy común eso de criticar a la iglesia, de reírse de las cosas de la iglesia. Y bueno, por supuesto, el número de fieles hizo así, descendió completamente. No pasó solamente en la religión católica, en la religión cristiana, pasó también en otras religiones como la judía también, que se quedaron las sinagogas prácticamente vacías. Al principio de la revolución, todos estos revolucionarios que vinieron de la Sierra Maestra se presentaban como católicos.
venían con sus estampitas de la caridad, con su medalla de la Santa Bárbara, con sus escapularios, con sus cosas, con todo aquello. Pero poco después, solamente un año después más o menos, 2 años escasos, Fidel Castro se convirtió entonces o sea, de supuestamente creyente a perseguidor de los religiosos. ¿Y cómo es posible que de la noche a la mañana se haya transformado esto de esta manera? Bueno, no fue exactamente de la noche a la mañana, pero sí fue en un periodo de tiempo sorprendentemente corto. Sorprendentemente corto. Hubo una crítica de los cuadros de la Iglesia Católica hacia la dirección, el rumbo que estaba tomando el régimen cubano, o sea, que estaba tomando Fidel Castro. Y Fidel Castro montó en cólera ante esta crítica e inmediatamente deportó a 130, más de 130 sacerdotes de la iglesia, porque bueno, eran españoles, los deportó. En una noche los deportó, cerró iglesias, que él dice que nunca cerró iglesias, sí se cerraron iglesias, y nacionalizó escuelas religiosas, que eso sí lo hizo inmediatamente, y clausuró la prensa católica. Esta fue la reacción de Fidel Castro ante la primera crítica que tuvo por parte de la Iglesia Católica. Y entonces esto, por supuesto, enmudeció al resto de la institución cristiana, o sea, enmudeció a la Iglesia. Y bueno, así empezó este periodo de ateísmo en Cuba. Y a medida que Fidel Castro fue demostrando fue destapando, ¿no?, su verdadera filosofía del poder, su verdadero afán de controlar todo el poder y la mentalidad de los cubanos, tenerlos todos bajo su puño, entonces bueno, esto se hizo ya más evidente y ya la gente supo a qué tenía que atenerse. Y después entonces, al producirse este acercamiento con la Unión Soviética, que es un país comunista, ateo, pues más todavía la posición de la iglesia quedó mucho más debilitada. En Cuba empezó a producirse un cambio de mentalidad total. O sea, el que era religioso comenzó a... Lo correcto era de comenzar a estudiar los textos marxistas, las cosas de Lenin, e irse olvidando de la religión. Pero estaba también de estas denominaciones que llegaron de los Estados Unidos, que son muy fuertes. Estaban denominaciones, como yo lo he dicho en otros programas, como los Testigos de Jehová y los Adventistas del Séptimo Día, que se negaban a cumplir con ciertas cosas que imponía el régimen, y se negaban, por supuesto, a acudir al servicio militar, se negaban a saludar la bandera, porque para ellos es una imagen falsa, o sea, según la interpretación más literal de la Biblia, no se debe rendir culto a algo que no sea Dios. Y bueno, pues es una interpretación muy literal, y bueno, pues les trajo muchos problemas, porque al hecho de no querer cumplir el servicio militar, que era una ley, les trajo infinidad de problemas, y por eso fueron a prisión muchos de ellos. Y en el caso de los niños, que bueno, que se abusó muchos de ellos, se les hizo bullying de manera oficial, alentado por los maestros y instruido por el partido. Y la determinación era que había que acabar con estas religiones de tipo contestatario que chocaran con él. Y la religión católica, bueno, pues siguió ahí de manera amansada, de una manera muy discreta, de una manera sin meterse en nada. Y prácticamente ni pinchó ni cortó. Perdió toda la protesta. Y todos sabemos lo que pasó, que la gente tenía todas las imágenes religiosas de las casas desaparecieron. Los cuadros aquellos del Sagrado Corazón, que en todas las salas de todas las casas en Cuba lo había, desaparecieron para dar paso a los retratos de Fidel, del Che Guevara, de Camilo, cosas así. Y bueno, fue un cambio que fue radical.
Y personas que se leían novelitas del oeste, que se leían novelitas del FBI, que se leían las selecciones del Reader Digest, cosas así, pasaron de golpe a leerse ladrillos de aquello de Lenin, de la clase, de la alianza de la clase obrera y campesinado, la lucha de los bolcheviques en 3 revoluciones por ganarse el ejército, o sea, los manuales aquellos de Konstantinov, que aquello era tremendo, leerse aquello, la economía aquella de Nikitin, bueno, todas esas idioteces, toda esa porquería, eso es lo que la gente pasó a consumir. Y mientras más tú consumías de aquello, entonces más la gente más pensaba que iba a adquirir más méritos y que iba a tener más chances de subirse al tren de esta revolución, que se transformó de una revolución no digamos atea, porque al principio no lo fue, se transformó de una revolución nacionalista en una revolución que nos llevó a hacer el papel de satélites de una potencia extranjera, de la Unión Soviética. Y si tanto en Cuba se criticaba que habíamos sido marionetas de los yanquis, que no sé qué, y estoy hablando de un momento que es el año 59, donde ya el 70% de la industria y de todo estaba en manos de cubanos, no estaba en manos de norteamericanos. Y entonces, total, tanto aspaviento con que si los yanquis, que si somos marionetas, y al final fuimos marionetas de los soviéticos. Y con esto de los soviéticos y con el delirio de grandeza de Fidel Castro, pues nos echamos 15 años en África, con un ejército de casi 40.000 hombres que llegamos a tener allí. Esto total por gusto, solo para enriquecer al final a una familia como esta de 2 santos, que la hija es la dueña de media África. Para eso fue para lo que servimos nosotros. Y a esto nos llevó esto. Bueno, es una historia triste esta bueno, la gente dice no, pero contra la religión no hubo represión de Dios. Bueno, yo te digo que sí hubo represión, porque lo que hicieron con los testigos de Jehová fue represión. Lo que hicieron con los adventistas del séptimo día, con el bando de Gedeón, con toda esta gente, fue represión. Incluso del bando de Gedeón hubo 3 pastores que fueron de viaje a no sé qué lugar del oriente de la provincia de Cuba, y desaparecieron. Esas personas, cuando estaban supuestamente de regreso, desaparecieron y nunca más se supo, como si lo hubiera tragado la tierra. Y sí se privó a la gente que creía o sea, que practicaba cualquier religión, se les privó de carrera. Es que incluso las carreras más humildes, ni siquiera maestro, que era lo que se considera lo más bajo del escalafón, no se les permitía, porque decía, no, un maestro no puede, que sea religioso, una persona que sea religiosa no puede ser maestra, no puede enseñar, porque no es un comunista, no es. Y bueno, pues así pasaba con la religión en Cuba. Y les voy a poner ejemplo que en el año 71 en toda Cuba hubo alrededor de 7.000 bautizos, la mayoría de ellos en secreto. O sea, esto es según los registros de la iglesia, pero la mayoría de estos bautizos era en secreto. Eran gente que eran, por un lado, come candela, que eran los más revolucionarios que nadie, pero en secreto bautizaban a los hijos. Y con todo eso, en el año 71 hubo alrededor de 7.000 bautizos. Pero compárenlo, después que se produce esta apertura en el año 89, se dispara la cantidad de bautizos y pasan a 27.000. O sea que una cosa extraordinaria. Y esto demuestra que cuando al pueblo tú le aflojas un poco el dogal, el collar, cuando lo dejas un poco más libertad, enseguida empieza a. Y esto es lo mismo que tiene que pasar con la economía, con todas las ramas del quehacer social del pueblo de Cuba. El caso de la religión fue realmente duro. No solamente fue algo dirigido contra la religión católica, como dije. La gente piensa que la religión afrocubana fue la que recibió los beneficios de la revolución. Entonces eso es falso. Eso es falso, porque yo recuerdo perfectamente, incluso cuando yo era niño, que se criticaba muchísimo las religiones afrocubanas, se les calificaba de oscurantismo a las mujeres que
que eran santeras se les decía brujeras, y a todo el que practicaba la religión afrocubana se le llamaba brujero. Se decían cosas de ellos, que sacrificaban niños, se decían cosas, bueno, de todo se decía de ellos. Y se consideraba oscurantista. Y hay una cosa graciosa en todo esto. Algunos de los dirigentes de la revolución, yo lo sé que practicaban de una manera o de otra, ¿no? Sobre todo practicaban la santería. Es muy claro el caso de Celia Sánchez, que Celia Sánchez le metía todo. E incluso dicen que le hacía los trabajos, como se dice, ¿no? A Fidel Castro. Y ella celebraba todo, santo y todo, porque yo conozco una persona que estuvo en el santo de Celia Sánchez, fíjense, en las fiestas del santo de Celia Sánchez, y le decía a la gente íntima, ¿no? Le decía, yo comí puerco del santo de Celia Sánchez. Y esto es un descaro total de esta gente, un descaro total. Incluso recuerdo que había libros, ¿no? Y cuando llegaba la parte de mencionar a esta gente, bueno, era con desprecio, con mucha... Entonces ahora, por arte de magia, la revolución se convirtió defensora de nuestras raíces. Ahora, por arte de magia, se convirtió en defensora de la homosexualidad. O sea, son cosas increíbles el cinismo que ha tenido esta gente, la falta de respeto con el pueblo cubano, la cara tan dura de, de, de ahora querer ser los más santos que nadie. Y les voy a decir una cosa, lo que ha pasado en Cuba con la religión después del libro de Fidel con Frei Beto, de Fidel la religión, esto no fue casual. Ese libro, Frei Beto fue invitado a Cuba precisamente para esa entrevista y para publicar ese libro en Cuba, para dar a entender de que Fidel Castro nunca había tenido nada contra la religión, que fueron los religiosos los primeros que estuvieron contra la revolución. Y Fidel Castro, que hace con esto una especie de alianza, ¿no? Para ganarse a los religiosos a la causa del castrismo. Y en gran medida lo logró. Efectivamente, hay muchas congregaciones en Cuba que siempre fueron muy serviles. Ciertas las hubo protestantes y las ha habido también católicas, totalmente serviles, perdón, totalmente serviles con Fidel Castro. Desde el difunto cardenal Jaime Ortega hasta este reverendo Raúl Suárez, todo este tipo de gente que eran gente que contaba con el beneplácito del régimen castrista. Todo esto son gente que son una recua de traidores y de cobardes, ¿no? De personas que se cambian por cualquier cosa, por un... bueno, en definitiva, no fue solamente la religión... o sea, se habla de que no hubo represión contra la religión, que yo digo que sí, porque perseguir como se persiguió a los testigos de Jehová y escribir las cosas que se escribieron contra ellos, el bullying que se hizo a sus niños, eso es represión. Aquí y en Japón, eso es represión. Y todas, señores, nadie quería ir a la iglesia. Las iglesias estaban vacías. Esa cifra es significativa, que en el año 71 solamente 7.000 bautizos, y en cuanto Fidel libera lo de la religión en el año 89 se producen 27.000. Eso es una cifra más que elocuente de que la gente estaba reprimida. Y no escapó nadie, incluso en la comunidad judía, la gente no iba a la sinagoga. Las sinagogas estaban casi vacías. Y llegó a un momento de tal de crisis que no se sabía qué se iba a hacer, porque los judíos necesitamos 10 personas, varones adultos, para poder hacer el ritual de sacar el rollo de la Torá, todas estas cosas que se llama minyan, que es un quórum, y muchas veces no teníamos el quórum, no existía. Y entonces nosotros tenemos una dieta que es la carne, la kashrut, que por ejemplo no comemos la carne de cerdo, no comemos muchas cosas, pero que la carne de vaca que comemos, que es la que tiene que ser sacrificada según un ritual, que el animal lo sufra, que tiene ciertas características, que hay que sacarle la sangre, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, el Congreso Judío Canadiense creo que fue quien aportó el dinero para comprar una res, para que la comunidad judía de Cuba tuviera una res, para que entre todos pudieran tener un poquito de carne kasher.
Y hubo gente, con la situación que había en Cuba, hubo gente de la comunidad hebrea que renunció a ir a la carnicería sabiendo que era una libra de carne a la semana. Renunció a eso, con tal de no verse señalada. Y fue duro porque casi cierran la carnicería. Y después, por arte de magia, como mismo pasó en la iglesia, pasó en las sinagogas también. La gente empezó a regresar cuando vino todo esto de la apertura, la alianza esta que hizo Fidel con los religiosos. Y una de las cosas que promovió fue que, bueno, que podían ingresar religiosos al Partido Comunista de Cuba. Que ese es el disparate, el disloque más grande, que haya un partido comunista que es ateo, materialista, que admita personas que creen en el espíritu, que creen en Dios. Eso es un disparate, esa es la idiotez más grande que he vivido en los días de mi vida. Y tan cínico fue Fidel Castro al permitir entrar a religiosos dentro de un partido comunista, como tantos serviles y miserables fueron la gente que se metieron en el partido siendo religiosos. Eso es una de vergüenza. Miren, se pueden hacer historias sobre la religión en Cuba, pero montones. Entonces yo voy a hacer una directa para discutir este tema de la religión, la gente que está ahí, que hay varios que son religiosos, y vamos a hablar un poco de esto, y entonces de paso esto le va a servir a ustedes también para ver cómo la gente enfrentó el asunto de la religión. Porque en las directas se aprende mucho también, hay gente que somos la mayoría y somos gentes mayores ya, y le podemos enseñar a la gente joven muchas de las cosas que pasaron en Cuba. Así que bueno, yo me despido mientras tanto, y después en directa voy a continuar el tema de la religión porque me interesa compartirlo con todo el que quiera entrar. Y que tengan muy buenas tardes, días o noches, y que bueno, que se cuiden mucho, que se protejan mucho del virus, y que tengan muy buena salud y muchas bendiciones.